Hemos venido hablando de las malas juntas, así lo hemos determinado, de la drogadicción, de la enfermedad. Y llegamos a este punto y encerramos 7. Por eso nosotros podríamos decir manejamos 7 fases en el proceso y nos toma mucho tiempo lograr nosotros sortear estos 7 problemas que se nos han involucrado aquí. Mente agitada, ansiedad, insatisfacción que no la habíamos saltado. Tenga siempre presente eso. Cansancio cognitivo o aún físico. Cuando nosotros estamos bloqueados no nos dan ganas de hacer nada, no queremos hacer nada y en algún momento la drogadicción nos dejó viviendo, pues yo digo, del ocio. Muchos terminaron viviendo del ocio, muchos terminaron solo comiendo, durmiendo y drogándose. Muchos dormían hasta tarde y se levantaban y se vestían solamente para irse a la calle donde sus amigos. Y se volvió un círculo vicioso eso. En eso estaban enmarcados los hábitos en algunos de los casos. De ahí ya nosotros pasamos a la fluctuancia emocional, las emociones. De ahí vino otro problema que en muchos de los casos a muchos no se les podía hablar, muchos se tornaron agresivos, violentos, groseros. Entonces vino la irritabilidad y además de eso, la impaciencia. Entonces, todos de alguna manera queremos, y por eso en terapia hay una frase que dice que el adicto es inmediatista. ¿Por qué dicen que es inmediatista? Porque quiere las cosas ya, de una, rapidito, express. Y cuando nos toca que romper eso, pues no es fácil. Pero partiendo de dos cosas que le quiero mencionar, el día de ayer, anoche, terminamos hablando, realmente fuimos a comernos una arepa por allí con todo aquí en el pueblo, en la noche, y terminamos hablando con dos personas rehabilitadas. Personas, le estoy diciendo, de 50 y algo, rayando los 60, uno como de por ahí unos 57 años y el otro por ahí de unos 60 y alguito, 63, 64. Y los dos rehabilitados, dos señores mayores. Pero llegamos a la conclusión, ¿cuál era la conclusión a la que llegamos? De que hay una crisis de espiritualidad, de que la droga tiene un componente espiritual, de que no batallamos contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y lo que siempre hemos dicho. Entonces, pues llegamos a la misma conversación que hemos tenido en los devocionales con esas personas. Un polvito, una hierbita, unas circunstancias, unos lugares que la droga no tiene ojos, no tiene boca, no tiene oídos, no tiene un revólver diciéndole a la persona, fumame, consumime, hace esto y esto y esto por mí, pero es algo que domina y que esclaviza tan fuerte al ser humano. Entonces llegamos a entender que primero hay un problema de espiritualidad y hay un vacío espiritual. Es el vacío que en psicología llama el vacío existencial, que muchos buscan satisfacer y que muchos buscan llenar con la droga. Posterior a eso llegamos a otro punto y a otra conclusión. Todo lo de nosotros se mueve por fe, creencias. Hay creencias limitantes. Hay creencias que nos ayudan a nosotros, yo le llamo más bien fe o convicción. Si usted no se la cree, nadie se la va a creer. Si usted no potencializa todo lo bueno y todo lo que tiene, cuidando su fe, sino que dejando que entre la duda, y tiene que ver con la inconformidad, que entre la cizaña, esa base que se llaman creencias, mueven sus pensamientos mueven sus emociones, mueven sus sentimientos.
Y a partir de ahí hay una conducta. ¿Por qué todavía hay conductas negativas? Porque algo está fallando en la base de la conducta, en la base de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos. ¿Qué es? La creencia, la fe. Si usted tiene enferma la fe, porque hay una fe enferma, o sea que hay una fe sana. Y realmente antes de sanarnos el Señor de la drogadicción, de las conductas, de los traumas, de los vacíos, Él necesita sanar nuestra fe. Porque a veces decimos creer en Dios, pero realmente se nos dificulta soltarnos en las manos de Él. Se nos dificulta realmente tener esa creencia y entonces ahí viene la mente agitada, la ansiedad, la insatisfacción, el inconformismo. Y decíamos, ese mecanismo, ese sistema que nos vuelve a nosotros casi que opositores de nuestro propio cambio. Nos vuelve opositores de nuestro propio cambio. El viernes en la noche recibimos otra mala noticia de otro chico que mataron. O sea, este mes han habido varios y yo no sé, yo ya me estoy como que preparando porque ya llega diciembre, el último trimestre del mes, del año, septiembre a diciembre, el último bloque del año. Entonces empieza amor y amistad, Halloween, ¿qué más se me queda por ahí? Noviembre, ánimas, velitas y tu taina, tu tramainá. Y se acabó esto. Y el 1 de enero en la escuela de sabios. Y otro chico que aquí se le veía la insatisfacción porque le tocaba lavar los baños. Si le tocaba lavar los baños y decía, ¿por qué? Y de aquí de Villasamán se voló. De aquí de Villasamán se voló. Estaba por ahí haciendo un mandado, lo dejó. La familia dijo, vamos a darle la oportunidad. Y el sábado en la noche me escribió la mamá y me dijo, Matías, hoy lo enterramos. Quiero darle las gracias por todo lo que hicieron por él. Tuvo muchos cambios, pero no logró sostenerlos. No logró tener esa base firme. Y esa base es con espíritu y es con fe. Si hay espíritu, la espiritualidad y si hay fe, pueden venir la mente agitada, puede venir la ansiedad, puede venir la insatisfacción, puede venir las emociones que a veces se revuelcan, puede venir ese cansancio, esa apatía, esa poca actitud de avanzar, de lucha. Puede venir la irritabilidad que nos ponemos huraños, que por todo queremos explotar. Y puede venir ese desespero y esa impaciencia por querer que las cosas pasen rápido. Y muchas veces hacer proceso, solamente proceso de calendario. Unos hacen proceso de rehabilitación de comida y otros hacen proceso de rehabilitación de calendario, esperando que pasen los días, las horas y ya, nada más. Ese es el proceso que muchos en algún momento solo cursan. En ese orden de ideas, si no hay una base sólida de espiritualidad, si no hay una base sólida de convicción y de fe, entendiendo que usted puede con esto y con más, que usted realmente sí puede modificar la conducta como debe ser.
que esa es la tarea, pero tenemos que ir a la base y la base es espiritual. La base es de fe. Si no está esa base bien, ¿cómo va a estar funcionando lo demás? Entonces, ahí nos queda claro, allí nos queda claro. Si nosotros, mire lo que dice una definición aquí, se la voy a buscar. Insatisfacción crónica. La ausencia de felicidad es una de las afecciones clínicas más comunes en la población mundial. La ausencia de felicidad. Por eso yo le digo a usted se le puede bajar el sol y la luna y no se va a hallar su mente, sus emociones, sus estados de ánimo, no van a encontrar la dinámica de la recuperación. No va a crear usted mismo un ambiente sanador. A usted se le puede estar cayendo el mundo encima. Se le puede estar cayendo el mundo encima. Puede venir un incendio. De hecho, esta semana tuvimos un incendio, ¿no? En la sede de Cali. Y los muchachos firmes. Y aquí estamos firmes, poniéndole el pecho a la brisa. Vimos todo quemado. Eso se nos llevó la felicidad, eso se nos llevó el gozo, eso se nos llevó la alegría, eso no se nos llevó las ganas de seguir avanzando. No, nosotros tenemos controlada la insatisfacción. Y sigue diciendo aquí, es común que a menudo existan sensaciones desagradables que impidan el disfrute en situaciones sociales, familiares y laborales, producto de una problemática subyacente. Algunas personas viven con altos niveles de frustración y malestar diversas. Algunas personas viven con algunos niveles de frustración. Entonces ahí es donde yo le voy a decir, mire a su compañero y mírele a ver si tiene cara de frustriño o de frustriña. Algunas personas viven con altos niveles de frustración y malestar por diversas actividades que desarrollan a lo largo de la vida cotidiana. Si bien es imposible obtener la felicidad plena porque la vida no es perfecta, es importante intentar percibir al lado positivo, es importante intentar percibir el lado positivo de las circunstancias. Está superando, si usted no está superando el lado positivo, no está encontrando el lado positivo de las circunstancias, hay insatisfacción. Y ya me di cuenta por qué está de tercera, no está de última. Porque viene la mente agitada, los pensamientos. Ya hemos hablado bastante de los pensamientos. Es más, en la definición clínica de insatisfacción crónica es un estado mental. La insatisfacción es un estado mental, no es un estado emocional, no es un estado espiritual, es un estado mental. Y mire lo que dice, caracterizado, es un estado mental caracterizado por la presencia de un profundo malestar durante un periodo prolongado de tiempo.
La insatisfacción, el inconformismo parece que no tuviera nada que ver con la drogadicción. Cada vez le tengo más respeto a esta enfermedad llamada drogadicción. Cada vez le tengo más respeto a anclarme y aferrarme primeramente a Dios, primeramente a que mi fe no desfallezca. A Pedro le dijeron, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y el Señor y el Maestro cuidó mucho en los discípulos que la fe de ellos no desfalleciera, que realmente tuviésemos puesto los ojos en el autor y en el consumador de la fe. Y es una base importante para nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se alimentan de creencias. Y este es un enemigo, pero grandísimo, de la drogadicción, de nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos se están alimentando de este monstruo, ¿cómo va a estar lo demás? ¿Cómo van a estar las emociones? ¿Cómo vamos a estar nosotros frente a la paciencia o impaciencia? ¿Cómo vamos a estar nosotros frente a la irritabilidad? No vamos a tener dominio propio. Mire lo que dice aquí. En este sentido, es importante mencionar que la percepción de las personas con insatisfacción crónica se encuentra alterada debido a que la evaluación final resulta negativa. O sea, ¿cómo va a ver usted todo? De manera negativa, de manera negativa. Y a veces abunda la insatisfacción. Si yo voy a una panadería y quedé insatisfecho, yo vuelvo. Si yo voy a una panadería y quedé insatisfecho, ¿ustedes creen cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi comportamiento? Por acá no vuelvo. No vuelvo. Dice, no, ayer me fue mal, porque usted no encontró a través del pan, un buen pan, supongo yo, no encontró el lado positivo de esa circunstancia. A veces, muchas veces usted reclama, a veces usted dice, uy, me lo puede cambiar. A veces uno llega y dice, ¿de verdad que lo que está ahí en la vitrina es de hoy o es de cuándo? A veces hemos sido usados. Yo he ido con personas a lugares que me hacen pasar pena, porque le dicen, ese pan de uno está recién salidito, está calientico, y le pegan un mordisco, y ahí mismo hay una insatisfacción, es entendible. Y entonces dice, pero venga, ¿salido de cuándo? Esto está duro, esto es de ayer, y empiezan a hacer bulla ahí en medio de toda la panadería. Aquí puede haber insatisfacción porque nos toca madrugar, aquí puede haber insatisfacción porque nos toca orar, a veces no respetamos la oración, a veces hay ruido en medio de la oración, en medio de la lectura. Yo hoy tenía la cámara, pero pues yo intento todos los días tomar la fotico y ponerla para después enviársela a las familias en los grupos. Y si no respetamos la espiritualidad y la fe, imagínense de ahí en adelante. Imagínense qué sigue de ahí en adelante. ¿Qué puede estar pasando de ahí en adelante? Y voy a hablar.
¿Por qué puede haber? Porque le toca la huerta, porque le toca lavar la loza, porque lo tienen que cuidar, porque lo tienen que vigilar, porque lo tienen, no sé yo qué decirle, tiene que pedir permiso para ir al baño. ¿Por qué puede haber insatisfacción? En mi casa, desde niño, yo tenía insatisfacción. ¿Por qué? Porque así tuviera PlayStation, así tuviera muchas cosas en mi casa. ¿Dónde prefería yo estar? En la olla. En mi casa yo permanecía en la calle con mis amigos. Allá me sentía bien, allá era toteado de la risa. Pero llegaba a la casa y ¿sabe qué pasaba? Me frustraba, me aburría. Y nuestros padres intentaban darnos gusto en muchas cosas. Y nuestros padres intentaban darnos gusto de muchas maneras. Nos bajaban el sol y la luna, hacían un esfuerzo económico de trabajo. No, muchos padres llegan a la fundación y dicen, don Matías, yo me he matado por darle todo a mi hijo porque no le falte nada, porque no sufra lo que yo sufrí. Pero ahí no está el problema. Usted como papá ya cumplió. El problema es que nosotros no le encontrábamos el lado positivo a las circunstancias. Y más, cuando ya nos habíamos enganchado con la sustancia. Porque así huela feo, así nos destruyera, así nos pusiera a mentir, a robar en algunos casos, a hacer cosas malas, le encontrábamos el lado positivo a lo que nos destruye, a lo que nos mata. Y todavía hay personas que están en la fundación y no salen del autoengaño. Y ayer con esas dos personas, porque créanlo que no nos pusimos de acuerdo, llegamos a un lugar a comernos una arepa con todo. Hablábamos de los sindicatos. Entonces Mónica hablaba de los sindicatos. ¿Serán buenos, serán malos, tendrán un lado positivo? Le estoy hablando de pronto por un juicio que dicen que muchas empresas se han acabado por ellos, como hay otras que posiblemente han funcionado y funcionan bien por ellos también. Pero vamos a hablar por los que dicen que por ellos se han acabado. No estamos de acuerdo, huelga, plantón. Y empezamos a ponerle cargas más pesadas a los empresarios. No es que los queramos enriquecer, pero esta semana un empresario me decía, estoy que cierro, no puedo pagar una nómina de 45 trabajadores y la gente cree que es fácil. 45 trabajadores, está dándole empleo y comida a 45 familias, con todo lo de ley, con impuestos, con toda su seguridad. Y me dice, ¿y nos friegan, Matías? Yo quedé sin palabras. Yo quedé sin palabras. Y le voy a decir quién. La dueña de Tardescaleñas. La dueña. Conversamos con ella esta semana. Y con esos señores ayer hablábamos de esos modelos. Cuando salieron las obras del mío, hubo mucha insatisfacción. Cuando nos toca pagar los impuestos, ¿usted cree que hay insatisfacción? Sí, señor. Sí, señor. Cuando a usted no lo saludan, ¿usted cree que hay insatisfacción o no? Sí, señor. Cuando no son las cosas a su manera, ¿usted cree que hay insatisfacción o no? Muchos aquí, y por eso hicimos el ejercicio. ¿Cómo les ha ido sin el tinto?
Bien. Mal, dicen que mal, sí, ¿no? Bien, bien. No, pero por ahí a María José que frustriña Señor. por el café. A mí también me hace falta, pero yo ya le encontré el lado positivo. A mí también me hace falta, pero yo también ya le encontré el lado que debe ser. Y aún estando en rehabilitación, yo les contaba a los muchachos porque lo dialogamos, yo dejé de tomar café y yo lo daba, lo peleaban, me lo peleaban y ya lo tenía yo contratado y que vea que páselo a Julano, porque yo mismo decidí exigirme. No puede haber dependencia por algo. Nosotros hemos sido llamados a ser libres. Si lo tenemos algo, lo disfrutamos y si no, tampoco depende un café de nuestra felicidad. Y por eso desde el jueves hemos venido haciendo el ejercicio. Y nada de café para ver cómo nos comportamos, para ver qué se mueve en nuestra conducta. Aquí puede haber inconformismo muchas veces cuando se corrige, cuando se disciplina. Puede haber inconformismo. A veces es que de verdad somos muy inconformes, demasiado inconformes. No sé si ustedes estén de acuerdo. El fin de semana que estuvimos en una actividad con algunos médicos y de la Universidad de Santiago de Cali, aquí, el sábado, llegamos a la conclusión. Y si usted todavía está movido por estos 7 problemas, la ansiedad, mente agitada y más, usted no va a poder avanzar en un proceso de rehabilitación. Nos enseñaban hábitos alimentarios, nos enseñaban de salud, nos hacían dinámicas y me pareció muy interesante. Pero eso nosotros no lo aplicamos si realmente nosotros no entendemos que eso es importante para la vida. Si realmente nosotros no entendemos que eso no nos va, si nosotros decimos una charla más. Gracias a Dios nosotros aquí no comemos tanta grasa, no comemos tantas harinas. Por ahí de vez en cuando los fines de semana que hay privilegios, nos hablaba de la sal, nos hablaban de la sal, nos hablaban del azúcar. Ese suplemento a veces hace daño, tanto dulce. Pero cuando servimos los jugos con poca azúcar, ¿cómo era donde nosotros hiciéramos los jugos dulces, redulces, como les gusta más de uno, melado? Y fuera de eso usted pasa a la tienda y se come otro poco de dulce. Y fuera de eso usted pasa y se come un poco de suplemento. Yo no sé qué polvo, que aquí, que Milo. Y yo no tengo problema. Hágale. Pero tengo que concientizarlo, tengo que generarle conciencia, tengo que prestarle atención a las recomendaciones que nos hacen los profesionales y los médicos. Yo no tengo inconveniente con eso, pero cuando yo llego y le digo, o Mónica a veces les dice, no coman de noche, no se coman esos barcos. A muchos les crea eso, insatisfacción, que a veces no la expresan o no la demuestran. ¿Usted se imagina donde uno le diga a una persona, su proceso va a ser de 4 años, 5 años interno? Insatisfacción, frustración. Señor. Señor, Pues,
Decía un amigo mío, yo le arreo la madre. Perdóneme que lo diga así. Otras veces nosotros nos quedamos con esa lucha interna. Mire una lucha interna tan grande que tenía un discípulo con otro. Yo le voy a mostrar un cuadro de insatisfacción con dos personajes muy importantes en la Biblia, con Juan y con Pedro. Si quiere, acompáñenme a San Juan 21. Y como esto nos queda de enseñanza, como esto nos queda a nosotros como modelo a seguir, lo escribe el mismo Juan y lo coloca como ejemplo. San Juan 21. San Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento, de los Evangelios, el último de los Evangelios. ¿Ya están por allí? Y dice en San Juan, Amén. mire lo que habla aquí. El discípulo amado. Ahí puede haber insatisfacción ya entradita en el título. ¿Se acuerda que decíamos que a veces los papás cuando le van a comprar algo a un hermano tienen que comprárselos a todos? Partamos de aquí. Cuando a usted lo miman, miman a un compañero y a usted no lo miman. Cuando usted no está en la rosca. Cuando usted no está en los privilegios. Pero eso no viene de la fundación, eso a veces viene, esa insatisfacción viene de la calle. Usted era el centro de atención en su casa. Usted era el pobrecito. Usted era el que estaban pendientes porque usted estaba flaco, porque usted estaba consumiendo. Su mamá era pendiente de que usted se alimentara bien, de que usted repusiera energía cuando se pegaba esas rumbas, se carramaneaba. Y ella estaba pendiente de muchas cosas. Y ahora usted dejó de ser el centro de atención. Porque en la fundación realmente todos somos iguales. No hay preferencia. Hay unos que funcionan más que otros, pero no hay preferencia. Todos tenemos que hacer el proceso. Y aquí todos nos tenemos que levantar a la misma hora. De hecho, los que sirven se acuestan más tarde. Y cuando ahí ya hay insatisfacción, la mente, las emociones siempre moviendo ese tipo de estado mental. Y entonces ahí en el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho, ¿usted se imagina qué decía Judas? ¿Usted se imagina qué decía Pedro? Porque a Pedro le dieron buen garrote. Pedro era explosivo, Pedro era irritable, Pedro era impaciente. Obviamente se transformó. Vivió una transformación muy, muy poderosa. Pero mientras estaba en formación, ya saben, Pedro sacaba el machete y volaba orejas. Y se fue puliendo, y se fue puliendo. Pero usted imagina cuando Juan se la recostaba en el pecho al maestro, ¿qué decían los otros discípulos? Lo que pueden decir en la fundación. ¿Qué podrían decir en la fundación? Ayúdenme ustedes. ¿Cómo? Ese sapo, sí, válido. ¿Qué más podrían decir? Culpa media. ¿Cómo? Culpa media.
Chupamedia, dice, vea. ¿Qué más? Y todo Manipulador. eso se deriva de lo mismo. Todo eso se deriva de la insatisfacción. Entonces, en este cuadro, si lo tienen por allí, leamos un poquito. El discípulo amado. Pero Oyendo, vamos a leerlo desde el 18, Ancisa, porfa. Ya sabemos que a Pedro aquí le están haciendo un examen y le dicen, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me amas? Vamos a ver si usted realmente ama el proceso. Y el Señor le estaba quitando este enemigo a Pedro. Y este enemigo se moría a soltar a Pedro, de la insatisfacción se moría de salir de la mente de Pedro. Y aún el Señor haciéndole el examen, diciéndole, me amas, me amas, me amas. Porque realmente el Señor murió y en la conducta no se vio reflejado ese amor que él decía tener. Le negó, huyó, lo abandonó y ya después que el Señor resucita, volvió y lo encarriló porque había vuelto a las redes, el Señor le dijo, vas a ser pescador de hombres de aquí en adelante, muchas cosas. Se le había olvidado la cartilla a Pedro. Entonces en el versículo 18 empieza el Señor a hacerle ese ajuste a Pedro. Y le aman. de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Más, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. El discípulo amado. Paremos ahí un momento, don César. Le dice el Señor, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Para mí, aquí está la recuperación. Para mí, aquí hay recuperación. Pero entonces, partamos de ahí. Antes hacías lo que querías cuando eras joven. Y dice, ahora que ustedes llegaron a la fundación, los va a ceñir otro. Los va a ceñir, da piquiña, esos síntomas. Esto genera malestar. Esto genera inconformidad. Hay unos que les genera inconformidad cuando lo guían otros seres humanos, otros compañeros imperfectos. Yo veía que allá daba la clase y yo veía que el que daba la clase era más grave que uno, pero era el que estaba dando la clase. Y me irritaba y me impacientaba y me desesperaba, pero encontré la manera de ver el lado positivo de la circunstancia, el lado positivo del proceso. Y aquí dice, otro te va a ceñir, vas a extender las manos. Cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Parta de ahí. Ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderá las manos y te ceñirá otro. Parta de ahí. Y te llevará a donde no quieres ir. ¿Gusta esto? Señor. Señor. Cuando usted lo llevan donde no quiere ir. Hace que a veces para salir de este problema toca hacerle trampa a la mente, llevarle la contraria, decía Loaiza en estos días. Si a usted no le gusta el encierro, ¿qué hay que hacer? Encerrarse. Si a usted no le gusta que lo maten, ¿cómo le va a sanar? Si usted dice yo no sé, ¿cómo hay que hacer? Haciéndolo.
El verbo no es decir, el verbo es hacerlo. En recuperación, ¿no? En recuperación. Parta ahí. Aquí tiene que haber una insatisfacción brutal. Y Pedro, que no era tan fácil. Pedro era explosivo. Pero miren lo que él rinde su voluntad. A Pedro no lo cogía nadie. Pedro era pescador. Fue un hombre, los mares, ¿qué expresan los mares? Libertad. Y le dice, te va a ceñir otro. Pero mire aquí lo que yo le voy a decir. Este es el programa, un programa de rehabilitación. Sigue diciendo ahora sí, Ancisa. 19. 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esa era la palabra clave. Sígueme. Pero ahí viene el problema. Versículo 20. Versículo 20, el discípulo amado, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo. No moriría, pero Jesús no le dijo, no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo que venga a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Entonces, pero mire, ahí empezó el problema de Pedro. El Señor le está diciendo, sígueme. Pero dice que volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a que él amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho quién es el que te va a entregar. Cuando Pedro le vio, dijo, Señor, ¿y Juan qué? ¿Y este qué? Y Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este es el programa ¿qué a ti? Yo creo que en este momento hay que meter un buen grupo en la fundación, en este programa ¿qué a ti? Un buen grupo a que hagan este curso. Y se lo voy a leer como lo dice en la versión Dios habla hoy para que usted no vaya a pensar la versión Dios, nosotros usamos la Reina Valera. La versión Dios habla hoy es una versión católica. Mire cómo lo dice aquí el versículo. Se me fue. No, aquí lo tengo. Versículo 22. Versículo 21. Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Qué le va a pasar? Jesús le contestó, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. ¿Qué te importa? Y a veces desgastamos más de nuestras energías. Esa insatisfacción nos lleva a salirnos de nuestra realidad. El adicto no vive la realidad que le toca. A veces vive el mundo de otro, la vida de otro, la felicidad de otro. Ay, ellos allá en la playa y yo aquí en la fundación. Ay, mi mamá se va de paseo, mi papá se va de paseo, están en el río, yo los domingos van a Pance y yo aquí en la fundación. ¿Qué le importa? Lo dice la Biblia, ¿no? No vaya a decir, ay, ya Matías está de grosero allá. Lo dice la palabra de Dios. Tuvo que meter el Señor a Pedro en el programa
que a ti, locus de control externo. Y yo lo hablo y lo hablo y lo hablo, pero no logran muchos de ustedes concretarlo. Viva su proceso, no viva el proceso de los demás, no se fije en los demás. Yo he llegado a decirles a los muchachos, y usted me va a disculpar, ahí sí creo que voy a ser un poquito brusco con lo que voy a decir. Si otro muchacho se poposea, hace masitas, se unta en la cara y se lame eso así, no se deje robar su felicidad, no se deje robar su paz. Si usted puede decir, si ve a otro poposeándose, qué sé yo, y lamiéndose eso así, si usted puede decir que rico también. Pero nos dejamos afectar, ¿y sabe por qué? Por falta de carácter, por falta de manejo emocional, porque nuestros pensamientos no están bien, porque hay ansiedad, nos frustramos a la mínima. Y sale este enemigo tan peligroso de la enfermedad, insatisfacción. Volvió el Señor a decirle, Pedro, ¿qué te importa? Tú sígueme, tú sigue tu camino, tú avanza, deja tranquilo a Juan. Si yo quiero que él se quede ahí hasta que yo vuelva, haz lo tuyo. Por eso aquí se ve que hay personas que son tan influenciables. Se dejan arrastrar de las conductas negativas. Y por eso a nosotros nos toca que cortarlas. Y a veces hay más insatisfacción. Si meten un paquete de bombones al módulo, aquí hubo una señora que me emberracó porque una vez metió un paquete de bombones en el módulo. Y si yo lo permito, ¿qué pasa después, muchachas? Todos lo van a hacer. Pero también si corrijo, ¿qué hay? Insatisfacción. Y me argumentaba, pero que vea que aquí, yo creo que es bueno, pero no se puede entrar al módulo con eso. Después le pierden los bombones, después deja guardados bombones debajo de la almohada, se le pierden y ¿qué pasa? Hay un problema porque hay problema. Se torna maluca la convivencia. ¿Cómo ve el programa que a ti? Bueno, Necesario. Mira el que está al lado, dígale, programa que a ti. Mira el que está al lado, a ver si tiene cara de que a ti. Y a veces estos síntomas los alimenta la familia. Son síntomas. Si yo no encuentro la felicidad en lo bueno, en el cambio, en la formación, en la estructura, en la disciplina, en lo laboral, en lo educativo, si yo no encuentro la dinámica, pues ¿sabe qué? En la calle voy a encontrar la dinámica, en lo malo, en el consumo. Allá sí voy a encontrarle gusto a eso, porque acá estoy frustrado, acá estoy aburrido, deprimido, achicopalado, acá estoy así, vea. Mire dónde el Señor le está sacando la insatisfacción a Pedro. ¿Cómo se la quitó? Ya no vas a hacer lo que quieres, ya no vas a ir donde quieres ir. Eso era antes, eso es pasado. Ahora te vamos a llevar a una madurez, a una estructura. Extenderá las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. Oiga, aquí se bota la insatisfacción. ¿Sabe por qué? Precisamente por eso. Aquí hay personas que de la honestidad me han dicho a mí, yo voy a volver a soplar, yo voy a volver a lo mismo.
Dígale a mi mamá que no gaste plata, que yo voy a volver a lo mismo. Así, de verdad. Y yo pues, ¿qué tengo que responderle? La muestra de amor más grande que tenemos por una persona es que no dejemos que se obstruya. Y así usted quiere ir a soplar, no lo voy a dejar ir a soplar. No lo voy a dejar ir a soplar. Yo a veces no lo digo, pero hay muchos que aquí me han dicho, yo saco el CDT. Y si mi mamá le paga tanto, mi papá le paga tanto, yo le pago el doble. Déjeme ir. Tengo una 1200, una moto 1200 en la casa, yo se la doy si me deja ir. Y oiga, propuestas de nivel. Y yo le digo, mire, responsablemente, con amor responsable, no lo podemos dejar ir a soplar. Y tenemos que estorbarle las conductas y los hábitos negativos que todavía persisten alrededor de la enfermedad de la drogadicción. Muchos no dimensionan todavía, muchos no son conscientes a lo que están enfrentando. Muchos subestiman la enfermedad. No se vea como enfermo, pero tampoco la subestime, tampoco diga, "Ah, no pasa nada". No la normalice, no normalice los síntomas. Y a veces esta inconformidad la alimenta más el día de la visita, el día del fortalecimiento familiar. Ese día se alimenta más. Por eso el mes pasado dijimos, no mecato, no dulce. Vamos a hacer como un día en la fundación, desayuno, almuerzo y tiendazo. Pero yo sé que hubo mucha insatisfacción. Ay, don Matías, pero es que ese almuerzo malo, ese almuerzo se vinagra. Ay, don Matías, pero es que ¿por qué yo no le puedo llevar? ¿Por qué no el compartir? Y muchos sacaron la caleta. No fueron honestos, papás deshonestos. Y yo enseñándoles aquí la honestidad, contravía. Y sacaron. Yo veía el movimiento por las cámaras, pero pues y eso sacaron sándwich cubano, eso sacaron alitas a la barbecue, eso sacaron carne guisada, carne sudada, se botó el paquetico de choclitos en cantidades alarmantes, el de todito también, y también encontramos nusitas. Ay, es que a mi hijo le gusta la nusita, don Matías. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué Jesse fue a tomar lo que le dijeron que no tomara? ¿Por qué Jesse fue a hacer lo que le dijeron que no hiciera? Por la insatisfacción. ¿O no? ¿Cómo? Él lo robó, a él se lo estaban ofreciendo. Mire, cuando yo estaba en rehabilitación, mi autoridad fue estricta y me decía, si yo no recibo, ustedes no reciben. Y nosotros lo teníamos que voltear a ver a él. Y llegábamos a veces a lugares a recoger las encomiendas. Y salía una señora y, ay, vea, yo hice un arroz con pollo delicioso. Y cuando oíamos esa palabra, pero lo volteamos a ver a él, decía, no, no, muchas gracias, andamos de afán, esta vez no le vamos a recibir, tenemos que salir pronto. Otro día venimos. Y ahí mismo decía uno, ¿quién es este sirio? ¿Quién es este incircunciso que estorbó que nos diera esa bendición? Y se iba uno y se montaba uno en el carro, pero con esa mente, pero como no nos hubiéramos comido rapidito, 5 minutos, ¿ah? Y fuera de eso uno con fatiga, y fuera de eso uno cargando cajas, cargando paquetes, volteando, y uno con esa fatiga, y nos dice, ay, uy, no, uno maldecía. Cuando no estaba acá de, y no, mala esa. Y llegaba uno a la fundación a regar veneno, a regar malestar,
activar otra química del cerebro. Ahora hay unas químicas. Y eso era inconforme, y eso era choque aquí, choque acá, lleve la contraria. Claro, pero yo encontré el lado positivo de las circunstancias. Yo ya le conté la historia de sopa de todillo. Yo me rehabilité con sopa de todillo, a mí no me cayó nada. Y hoy me puedo ir a comer una arepa con todo. Si quiero irme a Leños y Carbón también me voy, bendito Dios. Yo le decía también anoche a una persona, es que yo en una ruta hago varios pares a un joven de 26 años. Y ahí en la esquina, aquí en el pueblo, estaban los pupilos ahí haciendo una compra, le dimos vuelta qué movimiento había. Uno le, ya uno tiene el chip de vigilante y una familia, ay, no, Matías, lo estábamos buscando, lo fuimos a buscar, ahí está nuestro hijo. No puede dejar de consumir, no puede dejar de tomar y ya estamos teniendo problemas, pero él no se quiere internar. Allá un muchacho le habló de que si se iba a internar y salió espantado. Yo lo llamé, estaban ahí en un asadero de pollo y llamé al muchacho, venga. Y le dije, venga, mijo, bien, vea la vida. Le dije, yo hace 21 años dejé de consumir y yo no ando aburrido y yo no ando frustrado. Antes soy más feliz que antes. Hoy puedo darme el gusto de tener una familia, de disfrutar sin necesidad de la droga. Y sino que como el muchacho trabaja en una empresa, entonces yo le dije, la vida no es eso, trabajo, consumo y gastarle a los amigos. ¿Y qué ha encontrado usted? No, es que no me rinde, es que toda me la gasto, es que vea y esto. Pero soy muy responsable, soy una persona muy responsable, trabajo en una empresa. Pero tiene un problemita. Yo no lo puedo minimizar. Yo no lo puedo normalizar. Tiene un problema. Yo quisiera normalizarle a usted muchas cosas. Yo quisiera que usted no se sintiera mal, pero tengo que decirle y tengo que hacerle ver el error, la falla. Por eso aquí estamos para modificar ciertas conductas. Y la estructura de la levantada hasta la acostada de alguna manera le ayuda. Ahora se frustró un fulano acá y ya se le iba a disparar el automático porque le hice apagar la estufa. Ya tenía montada la guapanela. Y se disparó, de verdad, me tocó decir mucho ruido y casi la oración casi no la deja dar. Y menos mal yo ahí, venga, qué güey. Porque se frustró, insatisfacción. Con la estufa prendida, le dije, ninguna estufa prendida, pase al devocional, a la terapia. Que vaya, que se quede allá. ¿Usted qué dice? ¿Será que la insatisfacción nos juega en contra? Sí, Señor. No, en contra, señor. Un amigo mío tenía este refrán. Lo conozco desde niño, del centro de Cali. Él decía, uno se casa con una Barbie y se separa con una barbarie. Entonces, pues no, de verdad. Entonces, si usted empieza a pensar así, entonces yo ya entendí por qué el hombre tenía tantos divorcios. Porque de pronto él estaba buscando la persona perfecta, el cuerpo perfecto, y lo más probable es que no lo vaya a encontrar. Lo más probable es que no lo va a encontrar. Porque no hay ni cuerpo perfecto, ni persona perfecta, ni pareja perfecta, ni fundación perfecta. Siempre va a haber una parte donde usted dice, pero ahí está el meollo del asunto. ¿Le encontramos el lado positivo? no, Señor.
De mí pueden decir cosas. Que yo soy mala gente, que yo soy estricto. Y le voy a decir por qué. Porque ayer me llamó un muchacho y me dijo, mi apóstol, yo quiero contarle esto. Hay una persona que no es honesta con usted. Esa persona está fumando marihuana. Una persona en la calle, ¿no? Por fuera. Y me dijo, está en la universidad. Está en la universidad. Me dijo, está fumando marihuana. Y me dijo, ahora no vas a ir a desafiarle al apóstol. Ahora no vas a irle a decir al apóstol. Y esa persona invitándome a compartir, a departir. Y yo le he dicho, no, déjame que me desocupe un poquito y te arrimo. Y voy a tu casa. Porque a mí me gusta compartir esos espacios también, hacen parte de la vida. Pero cuando a mí ya me dicen que está fumando marihuana al escondido, yo les soy honesto. Y así me tilden mal, yo pongo una barrera. ¿Por qué pongo la barrera? Porque él y yo sabemos de recuperación. Él y yo sabemos de factores de protección y factores de riesgo. Los dos lo sabemos. Los dos lo tenemos claro. A diferencia de que yo vaya a un lugar, como le digo, en la alcaldía, en cualquier oficina, se ve la droga. Unos con buen traje, unos con buenos títulos. Esta semana hablando con el director del hospital psiquiátrico, me decía, eso cuando se hacen esos congresos, cuando se hacen las reuniones entre psiquiatras, salen unas cosas, Matías me decía, porque yo le decía que en muchas fundaciones se ve esto. Me decía, allá también, Matías. Allá también. Y tienen aparentemente más estructura, pero sí ve que el problema del ser humano es el mismo, ausencia de Dios y poca convicción, poco temor de Dios, poca sabiduría. Así con buenos títulos hay malas personas. Y yo le bajo la guillotina a una persona ahí porque los dos sabemos de la recuperación. Y yo no voy a ir a un lugar donde las personas no están siendo honestos, porque sería como alcahuetearle. Pero yo sí estaré firme y acudiré a todos los llamados de las personas que realmente uno ve que sí están haciendo las cosas como deben ser. La trampa no es para mí, el engaño no es para mí. ¿Quién es el engañado o la engañada? Ya no fumo azúcar, no, ya no fumo heroína, no, ya no meto pepas, solo estoy fumando marihuanita de vez en cuando. Ay, no seas tan exagerado, ay, no, pero eso no es para tanto. Ah, pero es que también te toman las cosas a pecho. Yo a mi enemigo lo tengo retirado. Y con eso ustedes saben que yo sí soy bien categórico. Porque si yo le permito allá a usted, también me lo voy a permitir yo. También mi mente me va a engañar y me va a decir, date un permisito. Y empiezo a alimentar y empiezo a contemplar posibilidades de consumo en mi proceso de rehabilitación. Ya se lo dije, lo más duro no es arrancar el proceso de rehabilitación. Ustedes, ojalá para que le encuentren el lado positivo, que se quejan muchas veces, porque nos quejamos, y bendito Dios, tenemos vida y salud. Yo puedo levantarme ahorita quejándome, tengo 1000 motivos para quejarme. Tengo 1000 motivos para estar frustrado hoy, créanlo. Pero aquí estamos, con Dios por delante. Y se lo dije a usted, creo que el viernes. Si usted dice que el proceso de rehabilitación es duro, déjeme decirle que va mal, va mal. Duro es sostenerse. Duro en los 20 años que le quedan por delante, los 30, los 40 años que le quedan por delante. Y son muchas cosas las que usted va a tener que soportar en ese resto de años que tiene por delante.
Está empezando a vivir. Usted sale a gatear, sale medio a caminar, usted vuelve a la vida. Y qué duro sostenerse, porque va a tener que vivir decepciones, va a tener que vivir situaciones difíciles, va a tener que vivir despidos de trabajo, va a tener que vivir que su pareja lo deje, que se separe. Va a tener que vivir muchas dificultades, son propias de la vida. Todo en la vida no es color de rosa. Y yo lo tengo que preparar a usted. Yo lo debo preparar a usted. El proceso lo prepara para todo lo que tiene que enfrentar, que realmente ahí sí es duro. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo cuidamos. Pero si usted allá afuera no está bien parado, ¿para dónde sale? ¿Cuál es la ruta que le abre? Así que su papá y su mamá no le van a hacer la contención que acá le hacemos. ¿O sí? Mi mamá se paraba en la puerta y con el que le iba a dar un paro cardíaco y aún así yo me iba. Amén. Vamos a dejar allí. Vamos a seguir hablando de esto. Dios los bendiga. Feliz resto de día. Feliz inicio de semana. Dejemos ahí porque ahorita hay escuela de sabios. Bendiciones. Bendiciones, apóstol. Dios los guarda. Un abrazo. Saludos de allá en Italia. Y saludos para todos los papás y las mamás y los muchachos. Aquí estamos luchando con esto. Dios los bendiga a todos. Feliz resto de día. Feliz inicio de semana. Que la felicidad los atropelle. Dios los guarda. Chao. Amén. Amén.